Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 12 de mayo del 2025, con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y arrancamos una semana con muchas perspectivas halagüeñas, señores. Interesante el panorama a nivel local, tanto como a nivel internacional. Parece que la selección del nuevo Papa, del pontífice, del sumo pontífice, del Santo Padre, León XIV, como que le ha dado, no sé, quizás una buena vibra, una vuelta a la tortilla o qué sé yo. Porque estábamos al borde de una confrontación entre dos naciones. Hubo sus ataques de un lado y de otro, dos naciones con armas nucleares y enemigas, por cierto, que nunca se han llevado bien desde que se separó India de la India de Inglaterra como colonia, Mahatma Gandhi, y hubo que crear esas dos naciones, Pakistán de los musulmanes y la India con alguna parte musulmana, pero más hindúes, que es una religión diferente a la musulmana, la islámica. Bueno, y desde entonces, con esas dificultades, yo les decía, si alguien habrá visto aquellas películas de Mahatma Gandhi, que aquella famosa huelga de hambre que él hizo, que casi se muere, la hizo porque se estaban matando los musulmanes. Después de la lucha para lograr la independencia, estaban matando los musulmanes y los hindúes. Y él dijo que él no era para eso, que él había, ¿verdad? Con el pacifismo que hizo que todas las agresiones y todo, y el imperio tuvo que ceder. Bien, entonces estuvieron al borde de una guerra mundial. Obviamente, Trump se adjudica la noticia y dice que fue la intervención. Eh, India lo minimiza, pero vamos a decir que sí, que ganó, porque con Trump hay que darle siempre los caramelos, porque como los muchachitos, si no zapatea. Lo importante es que no se generó, no pasó de ahí, se tomó un alto al fuego, se acusan mutuamente de que uno lo viola, que otro lo viola, pero se desescaló el conflicto, como se dice a nivel internacional. Se le bajaron las revoluciones, como dicen aquí los tigres en los colmados, y que bájala de 2. Pues le bajaron como 5. Y la situación varió. Eso es en ese sentido. Y aunque el Papa no tuvo que ver, pero me parece como que la buena vibra, digo yo, para buscarle alguna explicación. Igual aquí en el patio, la reunión, el acuerdo de los líderes políticos para la reunión que había sugerido el presidente Fernández, que había convocado el presidente Abinader, y que a instancias y sugerencias del presidente Fernández, no se va a celebrar en Palacio, sino en el Ministerio de Defensa, y aparentemente todos están de acuerdo. Eso es una noticia muy importante también. Y siguiendo así como que con buenas nuevas, porque todos los días son malas y malas, las negociaciones que empezaron el sábado y domingo, que la anunciábamos aquí el viernes, entre Estados Unidos y China, eh, que ha modificado todo el panorama que se tenía lúgubre, oscuro, nublado, casi de tsunami, de eso de twist, de remolino, de esos vientos huracanados a nivel comercial que tenían los mercados al coger el monte. Esa reunión que no se tenían, y se presentaron las expectativas muy bajas para, obviamente, con expectativas, si presentas expectativas muy altas, eso es una estrategia. Cuando sale de ahí con un ratoncito, como lo que pasó con lo de Estados Unidos y el Reino Unido, el anuncio del jueves, la montaña parió un ratón, como dice el refrán. Entonces, mantuvieron y los resultados han sido muy positivos. Ahorita los vamos a conocer. Los mercados positivísimos a nivel internacional, en Japón, en Hong Kong, en Taiwán, en China, todos los mercados internacionales al alza. Y asimismo arrancan junto con nosotros la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, el New York Stock Exchange,
y ahorita vamos a ver los resultados, pero muy positivos también. Fíjense ustedes cómo realmente el panorama, porque estaba claro que los mercados todos los días, lo decíamos aquí, cada vez que hay alguna cosita que echa el presidente Trump un poquito para atrás con cualquiera de sus decisiones de esas, los mercados explotan exuberantes y suben y se ponen positivos. Cada vez que él viene con una de esas genialidades de las que él presume, los mercados para abajo de cabeza. Que llegue yo a decirle, miren, si ese señor llega ahí y se sienta y se pasa los 5 días de la semana jugando Nintendo, como decía Hipólito, y se va los fines de semana para Mar el Agua a hacer reuniones con los millonarios, a cobrarle por cena 1,5 millones, aporten aquí, echen aquí, y a vender sus Bitcoin, que ahora tienen un negocio con eso ellos, la familia Trump, y se sienta ahí a jugar al golf, la economía estuviera, miren, si se la entregaron en 44,000 el Dow Jones, hubiera estado en 50,000, quién sabe, porque era la economía más bullante de todas las economías de los países desarrollados. La envidia de las otras economías que no están creciendo y Estados Unidos creciendo 2 y 2.4, con inflación más o menos controlada, pero llegaron ellos. Gracias a Dios que el gobierno del presidente Trump tiene por lo menos a Marco Rubio y a Scott Bessent, el ministro del Tesoro, que siempre lo alabo por aquí, que digo que, y la frase que uso, que no es original mía ni nada por el estilo, la he oído, es el adulto en la habitación. Eso es una frase típica norteamericana, de adult in the room, el que pone el orden en una locura de gabinete. Empezando por el del comercio, que es lo que es un payaso, que sabe, cuando sale hablando de un disparate, sacaron, fíjense que no lo llevan ni siquiera, al secretario de comercio no lo llevan a las negociaciones a Ginebra. Al asesor económico, a Navarro, que es el que mete a Trump en los líos y lo pone a decir toda esa barra basada, no lo llevan a Ginebra. No lo llevaron. ¿Quiénes estaban allá? Scott Bessent y el de USTR, del que está representando a Estados Unidos en la OMC, el de comercio, apellido Green. No dejan a estos locos, vitriólicos. Quienes van para allá son la gente y los resultados ahí están. Ahorita lo vamos a conocer. Ahorita lo vamos a conocer, pero esa es una muestra más evidente, como decían los resultados empíricos de todo lo que habíamos visto de 2 de abril, del día ese de la liberación para acá, que cada vez que Trump echaba un poquito para atrás cualquier medida, no un poquito, suspendió por 90 días, ¿se acuerdan? Aquel arancel y lo bajaron a 10 y le dejó 145 a China, pensando que China va a tener que tragarse, porque Scott Bessent también estaba hablando el mismo idioma de los locos. China va a tener que tragarse los aranceles, a tragárselo. China le metió 125 también. Prácticamente un embargo entre las dos economías, un desacoplamiento, lo que no beneficia a nadie. En una guerra comercial no gana nadie, todos pierden. Lo que decía yo por aquí, es que eso es como sacarse un ojo. Tú me sacas un ojo y yo te tengo que sacar el tuyo. Yo no es que quisiera sacarte el tuyo, pero estoy obligado. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú me pones aranceles de 15 y me maltratas, me humillas, yo soy una nación soberana y además soy la segunda economía del mundo, una potencia igual que tú. ¿Cómo va a ser que tú me vas a tratar a mí como a Colombia, como a República Dominicana, como a Burkina Faso, a Lesoto? No, una locura. Porque al final del día yo retalio, o sea, yo te pongo aranceles, no por gusto, porque ese arancel lo va a pagar mis ciudadanos. Posiblemente te afecte en tu volumen de venta, porque obviamente a mayor impuestos, menor demanda de los bienes. Si tú vendías 12 productos de esos y se subió un 10% el arancel, posiblemente vendas 11. Pero ese 10% de arancel lo va a pagar el consumidor americano, porque si lo asumes tú, para seguir vendiendo 12, disminuyes tus ingresos. Puede ser que tú asumas, pero no es verdad que tú lo vas a asumir para beneficiar al otro. O sea, tú no quisieras ponerle aranceles al otro, pero lo pones porque tienes que poner una posición de fuerza, y si vamos a negociar de fuerza ambos. Bueno,
Pero nada, eso era obvio, evidente, se le vino diciendo desde antes de las elecciones, todos los Nobel, premios Nobel, todo el economista, pero había que esperar, como yo le decía, lo único que va a detener este elefante en la vidriera será la inflación. No se ha visto realmente, pero lo que venía ahora era el desabastecimiento a 2 semanas de las estanterías de los supermercados y de los comercios norteamericanos. Y eso de hecho venía por ahí, más incrementos de precios, que en algunos casos ya se ha experimentado. Y no se ha experimentado más porque las empresas han empezado a importar y en abril las importaciones crecieron 45%. Porque la gente empezó a pedir los productos antes de que lleguen los aranceles. Entonces, pero eso viene, porque eso es igual que la muerte, eso viene, esos 3 meses, esos 2 meses, esas 2 semanas, esas 3 semanas se van a cumplir, y los barcos devolviéndose. Y el puerto de Seattle, sin un solo barco, sin un solo portacontenedores, una cosa que para llena. Y el puerto de Long Beach y el de Los Ángeles en el Pacífico también, con una disminución de un 30-35%. Y eso es desempleo de los que trabajan las grúas, los camioneros, los de los trenes, los de los fletes, los que cargan, los que trabajan, todos los que se mueven en esa logística. Entonces iba a verse el resultado. Pero que una cosa es bravuconería, bravadas, ser el más guapo del barrio, y otra cosa es que tú puedas llantar al grupo, pero a los mercados no los intimidas. En los mercados, el día que se puso con la Reserva Federal y que iba a quitar al presidente del Banco Central de Estados Unidos, los bonos del Tesoro cayeron de precio y la tasa de interés se encaramó allá arriba. Y eso es criminal, eso es terrible para la economía norteamericana, porque incrementa el valor del pago de la deuda, que deben 36 trillones de dólares. 36 trillones son 36 millones de millones. Imagínense lo que tienen que pagar, que ya pagan más de intereses ahora mismo que lo que gastan en defensa. Se le volteó la tortilla. Tan como nosotros aquí con la deuda y el 4% de educación. Miren ustedes la analogía. Mal estamos nosotros. Pero eso se le había dicho todo el mundo, todas las personas sensatas, todos los que conocen de eso, que el déficit es un subsidio. ¿De dónde se inventó esa cosa? Yo no sé a quién oyó con eso. Y lo repite, pero no solamente que lo repite. Lo malo es que lo cumple y lo ejerce. Y ahí está el desastre que armó en la economía a nivel mundial. Bueno, les decía, ahorita vamos a entrar en eso, termino con eso y algunos comentarios más. Pero les decía que aquí a nivel local, la cumbre viene, los presidentes acordaron, va a ser en el Ministerio de Defensa el 14, ahora el miércoles. Fernández, el presidente Fernández, le había sugerido que se incorporara el Consejo Económico y Social. El gobierno aceptó también y movió el local, no en Palacio, como originalmente estaba presupuesto, no, supuesto, sino que va a ser allí. Danilo le había dicho que fuera en la casa del PLD, pero obviamente eso tampoco se veía como que bien, porque si no es en la tuya, porque tiene que ser en la mía. Pero bueno, ahora va a ser en el Ministerio de Defensa, que aunque es una institución gubernamental, no es lo mismo que Palacio. Totalmente no es lo mismo. Que oí un comentario de eso que quieren siempre estar, ustedes saben por qué, queriendo dorar la píldora. No. Pero lo importante es que la reunión es importante, valga la redundancia, y Leonel Fernández parece que el presidente le comunicó que tenía informaciones que quiere compartir con ellos. Es que hubo una llamada, obviamente, eso se maneja así, Danilo y a Hipólito, como fuere, porque los presidentes manejan informaciones. Se ha reunido con Marco Rubio en un par de ocasiones, vino el canciller de Kenia que estaba aquí, los kenianos están allá. Si se le presenta cualquier dificultad, cuando los haitianos tienen dificultad allá, ¿dónde lo traen? Al Homs, ahí en Santiago, al hospital. Cuando hubo, ¿qué había? Un acuerdo que se hizo para que cualquier cosa que sucediera era aquí, se le da la ayuda. Entonces, posiblemente cualquier problema que haya con esos efectivos allá de Kenia, si hay que atenderlo, allá no hay hospitales, pues lo pueden traer aquí. Supongo que eso se trató este fin de semana. Entonces, dice Leonel Fernández que el presidente tiene informaciones que quiere compartir con los expresidentes y, por supuesto, ahí estaremos.
el país por delante. Igual se aceptó su sugerencia de que se incorporara el CES al Consejo Económico y Social y que no se quede en un plano de diálogo, sino se convoca a toda la sociedad organizada, que fue lo que hizo el gobierno, y yo pienso que eso está muy bien. Y nada, vamos a esperar que se realice esa reunión, porque el tema haitiano es el problema nacional, hay que enfocarlo así. Y entonces debemos todos estar empujando la carreta en la misma dirección. Y esa actitud del presidente de no solamente hacerlo público, porque Leonel Fernández le había dicho que convocara para tratar el tema, y él lo hizo en la semanal, y lo presentaron como que era que el presidente, un periódico hoy, convoca, a la reunión convoca, no, se pusieron de acuerdo para reunirse, importante, y conversar sobre esos temas. Ese es un tema importantísimo. No hay de otra. Vamos a esperar, no antepongamos a lo que puede resultar o salir de ahí, pero presume uno que de esa reunión, pues, algunas consecuencias positivas pueden salir. Bien. Miren, señores, el gobierno sometió un proyecto de ley para regular lo de la ley de esta de libertad de expresión y de qué sé yo cuánto, yo no sé ni cómo se llama, que tiene unas posiciones encontradas en la sociedad. Yo no me he referido al tema. Eso lo preparó unos asesores que el gobierno tiene, los periódicos, la sociedad de prensa, todo el mundo está de ese grupo, está a favor. Todo lo que son plataformas de redes sociales y periodistas y eso están en contra, le llaman ley mordaza. Los abogados de la asociación las que yo quería abogado también dice que viola la Constitución, la libertad de expresión y un sinnúmero de cosas. Desde el gobierno ha habido intentos reiterados, aquella ley del DNI, que el Tribunal Constitucional se la tiró por el suelo. ¿Se acuerda que uno estaba obligado a dar las informaciones, si no uno era cómplice, que las trabajadoras tenían que dar de chivato de la casa? Muchas cosas rarísimas ahí, ¿ustedes se recuerdan? Y creaban una institución, y de que esa institución, de que son de que es independiente, y aquí no hay independencia de nada. Ahora de nuevo se crea otra cosa que la nombra como siempre el Ejecutivo, pone su gente ahí y obviamente no van a ser independientes en nada. Y esas son las cosas que generan discusión, pero no solamente eso. Ahora aparece otro, el senador de Higüey, Cholitín, con otro proyecto de ley. Ahora quiere sancionar los discursos de odio, porque andamos copiando cosas de donde quiera que encontramos. El que se quejó de que se hiciera la marcha en Friusa, ese Cholitín, que era del BIS, después se pasó para la Fuerza del Pueblo, después brincó, se fue para donde Abinader y ahí lo nombraron primero alcalde y luego ganó ahí, después se cambió y ahora está en el PRM. Ahora es más PRMista que lo que crearon el PRD en el 40 y pico por allá. Pues este señor acaba de someter para sancionar los discursos de odio. Y uno dice, bueno, pero está muy bien, porque en otros países hay ese tipo de cosas. Pero a mí me da, porque este fue el que salió diciendo que ¿por qué hacen marcha en Friusa? Porque hay como 10 Friusa más en el país. ¿Por qué allá tuvo el gobierno que ir meterse, desbaratar esa zona? Era ciertamente, como decían los que protestaban. Pero este señor sale defendiendo su interés y su zona ya. Entonces ahora sale con esto y uno no deja de tener sus resquemores para reformar la ley 6132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento. Esa fue la que mandaron anteriormente y ahora nueva para regular el contenido en las plataformas de internet y esos tipos de cosas, para prevenir y tipificar y sancionar los discursos de odio, hostilidad, discriminación, violencia, identidad, nacionalidad, condición migratoria. Ustedes cómo van metiendo cosas ahí. Cuando se habla de nacionalidad, cuando se habla de condición migratoria, todo eso es a lo haitiano. Aquí pintamos las cosas muy bonitas, pero eso es a lo haitiano. Toda expresión oral, escrita, gráfica, audiovisual o digital que incite al odio. Que uno diga que usted es haitiano, eso es incitar al odio. Que uno diga que usted está en una condición migratoria irregular, que es ilegal, eso es incitar al odio. Entonces, esas cosas son prisión de 1 y 3 años, crímenes de odio, genocidio, todas esas cosas a uno le generan
escozor cuando vienen del gobierno y de estas autoridades y de esta gente que intentan modificar la regulación. Dice que violan el artículo 49, los abogados dicen, el proyecto de ley depositado por el gobierno modificaría la regulación al derecho de libertad de expresión, dictado en el artículo 49 de la Constitución. Usted ve que no hay cosas tan simples y sencillas como aparentan ser. Dice aquí el del Colegio de Abogados que es inconstitucional e inconvencionalidad. Inconvencionalidad, no había oído esa palabra, pero bueno, inconvencionalidad de la pieza. Que solamente tiene los 15 artículos primeros, considerando y ese tipo de boberías que se dicen adelante, no boberías, sino justificaciones, son lo único que después el resto, en los 60 artículos restantes, afecta a disposiciones imprescindibles para el correcto ejercicio de la comunicación. ¿Usted está viendo? Entonces, no hay nada casual. Ese tipo de cosas no surgen de la nada. Ustedes no se recuerdan ahí el hijo de Genao, el diputado, que sometió por debajo un proyecto de que como el código de la cosa aquella tributaria de la reforma, la misma cosa disfrazada con otras cosas. Nada de eso es casual, señores. Entonces, si no es casual, miren ahora cómo se empantalonan los periodistas, aquellos que dijeron que estaban recibiendo salario o que lo financiaba el AID. Zapete, Edifeble, Altagracia Salazar y María Cela Álvarez, demandando a Aquiles Jiménez, a Pedro Casal, a Juan Arrendel y a Alfredo de la Cruz, porque ellos dijeron que ellos recibían salario de la AID, que lo financiaban. Eso va a ser difícil demostrarlo porque eso no se hace así. Esas instituciones de que manejaban lo que se llama el soft power de los Estados Unidos, donde se manejan así. Pero, como quiera, ellos tienen su derecho a someterlos si se sienten agraviados, injuriados, la ley les faculta, pero yo mezclo una cosa con la otra. Por demás, estarán la gente que le decía corrupto a todo el mundo antes. Ya ahora no aparece un corrupto, nunca le ves nada en su boca hablando de eso. Pero se ofendieron porque dijeron que ellos trabajaban para el AID. Quizás no fue como se debió haber dicho, quizás se extralimitaron, se excedieron, pero yo mezclo una cosa con la otra y lo que se percibe es que dicen ellos que quieren sanear el espacio público, promover un debate respetuoso, que ellos no buscan limitar el debate ni restringir la crítica. No lo buscan, pero lo están haciendo. Y es verdad que aquí se pasa mucho de frenada a la gente. Aquí le dicen ladrón a cualquiera, aquí le dicen lo que sea a cualquiera. Con pruebas, sin pruebas, con base, sin base. Pero la ley está ahí. La ley está ahí. Y cada cual tiene derecho tiene el derecho de ejercerla y de asumir sus asuntos. Yo lo único es que él mezcló una cosa con la otra y veo tantas presiones para conculcar la libertad de expresión y el derecho que tiene la población de expresarse de personas que antes eran los Torquemadas. Ese señor Torquemada fue uno de los de la Inquisición, de los que quemaban a las mujeres, que las acusaban de brujas, y a los hombres, y a todo el que no era que ellos le parecían. Entonces, esto eran lo que le daban pau a todo el mundo. Sin embargo, a ellos no se le puede decir que vivían y han vivido de esas ONG, del pago de... Entonces, no sé que sea así, será muy difícil demostrarlo, pero ellos están en toda medida ejerciendo un derecho que tienen, no hay duda. Y de que aquí se hablan y se dicen muchas cosas, tampoco es falso, sin base, sin pruebas. Pero bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas. Lo que me extraña y lo que me llama la atención es que son tantas cosas juntas que entran de la mano. Miren, cuando se iban a reunir en Ginebra,
De una vez Trump dijo, bueno, el 80% está bien que le bajen de 45, 145 a 80. Pero ya están empezando y empieza con esa cosa. Pero decía Scott Bessent la Casa Blanca que ellos esperaban concesiones de China. Pero China le había dicho, nosotros no buscamos la guerra, lo pensaron ustedes. Nosotros sí la vamos a seguir hasta donde ustedes quieran. Y aquella de que estaban esperando que Xi Jinping llamara a Trump y que estaban hablando, y Trump cada vez que decían que había negociaciones, China le decía, nosotros no estamos negociando nada con esa gente, eso no es verdad. Hasta que tuvieron que sentarse como Dios manda, con respeto. Y mandaron a los adultos a negociar, no a los locos. Pero la Casa Blanca decía que esperaba concesiones. Bueno, pero en una negociación es eso, tú das y yo doy. Que no se esperaban un acuerdo, sino definir los términos sobre lo que conversar, decía Scott Bessent, el jefe. Sin embargo, que esperaban concesiones, necesitamos ver concesiones, que el 80% parecía apropiado, decía Trump, pero que lo dejaba Scott Bessent, la libertad. Entonces, que todo eso se ponía por las prácticas comerciales desleales. Pero fíjense ustedes, 80 es el doble prácticamente del 34 con el que se empezó, que China le puso, tú me pones 34, yo le pongo, creo que fue 25. Entonces Trump lo subió a 50 y China se lo subió a 80, una cosa así. Y Trump lo subió a 145 y China lo subió a 125. Prácticamente un embargo, pero sin embargo, se reunieron, los mercados ya desde el viernes estaban un poco mixtos, el petróleo subió de precio, el petróleo el viernes cerró en $61, subió 4%, que fue bastante. ¿Y qué pasó? En las dos rondas de negociaciones, y hoy los mercados están totalmente encandilados, encendidos en verde, fíjense ustedes qué diferencia, déjenme ver los asiáticos, a ver si le digo. Los mercados, a ver si lo tengo aquí, lo tomé o no lo tomé. Bueno, en todo caso, los mercados asiáticos, el Nikkei 0.38 para arriba, positivo. En Shanghái 0.82 positivo. El Hang Seng en Taiwán o Hong Kong 2.98 para arriba. El Kospi de Seúl, de Corea, 1.17 para arriba. Miren, en los mercados asiáticos, porque ustedes saben el cambio de hora. Las informaciones de la negociación fueron muy positivas. Las posiciones que expresaron cuando salieron no dieron mucho, pero dijeron que fue una relación muy profundas y muy fructíferas. Eso dijeron los americanos. Y definitivamente, y sustanciales, progresos sustanciales. Aunque no dieron cifras, las cifras aparecieron ya hoy. ¿A qué se acordaron? ¿Qué acordaron? Acordaron una pausa por 90 días, la misma pausa que se tomó aquella de los 10% del arancel recíproco y nada más se dejó a China con 145 y a todo el mundo se bajó por 90 días, 3 meses. Ahora se sentaron, una pausa por 90 días y una rebaja de 115% de ambos lados. De ambos lados, o sea, Trump baja de 145 a 35, 34, a 35 a 34, que era el original. Trump baja de 145 a 30% y China baja de 125 a 10%. Los mercados encantados, porque si se mantiene de 10%, ¿por qué? Porque China dice, bueno, ya yo le tengo las 8 tierras raras agarradas ahí, más de los minerales estratégicos, y el comercio se podrá reanudar, porque con un 30% y una pausa de 90 días para seguir negociando y se creó una mesa de consulta, las cosas básicamente toman otro cariz, toman otro color. Porque los productos chinos que estaban exentos para estar en Estados Unidos, nada más eran las computadoras, los celulares, todos los electrónicos. ¿Por qué? Iban a tener que pagar más caro los ciudadanos americanos, que es lo que no han querido
aceptar y decir públicamente los funcionarios norteamericanos. Pero a la hora de la verdad, cuando te llegue la factura, tú vas a ver que te subió 40, 30, 50, 10, 15, 20%, lo que sea. Pero no es lo mismo, como decía el de la Reserva Federal, no es lo mismo que te suba 60% a que te suba 15%. Eso tiene un impacto inflacionario, eso tiene un impacto en el crecimiento económico, eso tiene un impactos, unas ondas expansivas que afectan a toda la economía. Entonces, no sabemos ni por dónde lo vamos a coger, dice el de la Reserva Federal. Todo creado ¿por quién? Por esas políticas de Donald Trump. Gracias a Dios que se han echado para atrás. Mire cómo está, por ejemplo, hoy la bolsa de valores, nada más para que vean que no es de... Cada vez que echa un poquito para atrás cualquier cosa, el petróleo ha subido, subió 4 el viernes cuando anunciaron que se iban a reunir, ¿verdad? 4% y cerró en 61. Y hoy ha subido 3,54. Ahora abriendo, igual como el programa mío, $63.18. El Dow Jones 2.59 positivo, subiendo, está en 42,000. ¿Se acuerdan que bajó hasta 37,000? Ya lleva 5,000 de recuperación, todo por las reculiadas, como le decimos aquí, en relajo de Trump. El Standard & Poor's 500, 3% positivo. El Nasdaq, los tecnológicos, 3.9 positivo, casi 4%. Todos los índices, en el Asia, en Europa, en Estados Unidos, miren cómo anda la bolsa de valores y la bolsa de commodities, encandiladas arriba. Entonces, no había que ser mago y obviamente, gracias a Dios que se está mejorando el panorama, porque lo que había era una especie de embargo comercial entre las dos economías más importantes del mundo. ¿A dónde íbamos a llegar? Todos cogíamos un coletazo, señores. Eso es lo malo, eso es lo desafortunado. Que si se genera una recesión, y a eso era que iba, a eso es que las probabilidades de seguir con esta locura, lo que íbamos a tener una recesión, y si hay una recesión, nosotros exportaremos menos, nosotros venderemos menos productos, nos va a afectar a nosotros. Se afecta el mundo entero, nadie gana. Es que en una guerra comercial, como dicen los chinos, nadie gana, pero tú le empezaste, tú desatas la campana, que eso era lo que Trump no entendía. Ellos esperaban más bien definir términos, pero llegaron a mejores acuerdos. Ni el 80%, fíjense ustedes, 30% y 10%. Manejable, eso fíjense a ustedes cómo lo valora positivamente los mercados, que están hoy verdes, más verdes que los aguacates. Por otro lado, entre las cosas que uno no acaba de entender, uno las busca por adelante, por detrás y no las comprende. Dice Trump que va a firmar una orden para reducir el precio de las medicinas con receta en los Estados Unidos. Dice, firmará una orden para reducir entre un 30 y un 80% los medicamentos. Que esa es una orden ejecutiva más importante de las que él va en el mundo. Todo lo de él es lo más, ¿verdad? Y que eso ahorrará trillones de dólares. Yo no entiendo. A mí que me expliquen de qué manera, si los medicamentos con receta que la gente vaya a comprar van a ser más baratos, donde eso le va a ahorrar trillones al país, a las personas sí. Pero fíjense la dicotomía, miren la incoherencia. Fíjense la incoherencia. Ahorrará trillones de dólares trillones de dólares y los costos sanitarios de la población. ¿Por qué? Porque va a disminuir el costo. Pero con las tarifas que tú estás poniendo, sucede totalmente lo contrario. Vas a hacer que la población tenga que pagar esos impuestos. Entonces, es que no hay una coherencia lógica, pero yo no entiendo de qué manera eso va a asegurar esa reducción, si es que las compañías que operan en Estados Unidos o las que operan fuera de los países de Estados Unidos van a asumir esos costos. La verdad que no entiendo, pero son las confusiones que ellos tienen en su esquema de interpretación de la economía, que parece que no fueron a clase en esos días y andan haciendo locuras. Gracias a Dios que por lo menos el secretario de Tesoro, y yo siempre lo he alabado por aquí, profesor de Yale, un millonario, lo único que parece que tiene poco carácter para decirle a Trump, no se atreve, no, pero en la práctica está corrigiendo. Eso no es más que una capitulación total
para que lo pongamos de otra manera. Trump le puso 34, ellos le pusieron 25, lo subió a 50 con otro 20 que había, lo metió a 80 y China volvió y le puso también, y cuando vino y agarró y lo subió a 105 creo que fue, y China le metió a 80 y lo metió a 145 y China se lo puso en 125 y dijo, y ya no vamos a perder tiempo con eso porque esos números no tienen sentido, le dijo China. Porque eso era prácticamente un embargo. Pero ¿qué dice Scott Bessent? Eso es insostenible, ya lo había dicho antes. Y se lo explicó a Trump. Nosotros es verdad que tenemos un déficit con ellos, porque le compramos, porque tenemos la capacidad de compra, pero vamos a desabastecer todo nuestro mercado. Y cuando eso suceda, el palo de la gata iba a estar dado. Obviamente, gracias a Dios que se corrigen y los mercados reaccionan positivamente. No hay que ser científico de la NASA para saber, cada vez que corrigen una de esas locuras, las cosas cambian. Ojalá y vayan aprendiendo, como decía Tres Patines, que el que mete la pata y la saca a tiempo, queda bien. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.